Bueno, entonces, buenas tardes a todas y todos. Yo hoy tengo el honor de presentarles a la doctora Gabriela Modeo, que es nuestra speaker del día de hoy. Les voy a contar un poquito sobre Gabriela y después le voy a dar la palabra a ella. Gabriela hoy en día es investigadora principal del CONICET y profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y donde forma parte del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Ella es bióloga de la Universidad Nacional del Sur, donde estudió, y también hizo parte de sus estudios en UCLA en Estados Unidos, y luego estancias de estudios postdoctorales en Francia, en Australia, y nuevamente en Estados Unidos. En su regreso a la Argentina, fue parte del laboratorio del doctor Parisi, y a partir del 2010 se incorporó como profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde actualmente tiene su laboratorio. Y bueno, imagino que quizás muchas de las oyentes más jóvenes que hoy están en este meeting hayan tenido a Gabriela como docente. Yo sé que la tuve como docente en fisiología vegetal, y haber cursado esa materia y tenerla a Gabriela como docente, sé que sin duda tuvo una influencia muy fuerte en mi decisión de enfocarme en el estudio de las plantas, así que por eso estamos muy contentas de tenerla hoy a Gabriela acá, por su compromiso con la docencia y con la investigación. Y bueno, entonces el día de hoy Gabriela nos va a estar contando un poco lo que hacen en su laboratorio, en el cual se enfocan en el estudio de las relaciones hídricas en plantas, particularmente en el estudio de las acuaporinas, y sobre eso nos va a estar hablando hoy, así que le doy la palabra a ella. Y Gabriela, te agradezco muchísimo por participar de este encuentro. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias. Yo agradezco la posibilidad de poder encontrarme con todos ustedes en tiempos de pandemia, y bueno, voy a compartir un poco los avances, o lo que es lo que está haciendo nuestro grupo de investigación y cómo llegó a donde llegó. Bueno, a ver, ahí está. Ahora no se me mueve el cursor. Ahí está. Ante todo quisiera agradecer, porque esto no es algo que uno hace solo, sino hace junto a todo un grupo de investigación. Aquí pueden ver la lista de los integrantes actuales del laboratorio y los que ya han partido, porque ya se han doctorado, hayan hecho la tesis de licenciatura, se han incorporado a otro laboratorio, etc. Y que, como verán, han sido muchos años muy valiosos y muy fructíferos y muy enriquecedores para todos, incluyendo para mí. Después tengo una listita de todos los que son colaboradores, que son de la Argentina, y otra listita que son colaboradores, que son del exterior, que hicieron que muchos de los proyectos que desarrollamos pudieran plasmarse en algo que es la realidad, que se convirtió en realidad, digamos, ¿no? Que no fueron ideas que se plasmaron, pero se convirtieron en algo real. Y sobre todo quisiera agradecer a Mario Parisi. Mario Parisi es un investigador, que es un médico de la Facultad de Medicina, ya se jubiló, pero su gran contribución ha sido en el estudio del transporte de agua en epitelios humanos, en renales y diferentes... él es fisiólogo humano, o sea, estudia fisiología y biofísica humana, y en la charla de presentación del premio Nobel de Peter Agre, que fue un investigador por el cual se le dio el premio Nobel en el 2003 por el descubrimiento de las acuaporinas o canales de agua, él agradeció a los doctores Guillermo Wittenbury en Venezuela y a Mario Parisi en la Argentina por sus contribuciones en el campo, por todo lo que abrieron desde el punto de vista de del transporte de agua antes de que se pudiera descubrir la entidad que era la acuaporina como movilizadora de agua. ¿Qué podemos aprender de las acuaporinas? A mí me gusta mucho el cine, y creo que lo resumí en estas 3 películas, que no sé si vieron o no, pero de alguna manera la pregunta es si estamos rompiendo paradigmas, o sea, si estamos cambiando nuestra concepción que tenemos de la ósmosis o de la capacidad de transporte de agua, o cómo eso impacta.
Después que el hecho de que no siempre las acuaporinas transportan agua, sino que son importantes algunas de ellas en el transporte de soluto y gases, y ahora también se habla del transporte de iones, es como una verdad no conveniente, en el sentido de que a veces el hecho de que un transportador sea promiscuo y deje pasar más de una cosa, dificulta el estudio y dificulta también entender su verdadera función. Y la otra pregunta del millón es ¿para qué son? ¿Para qué realmente sirven? ¿Para qué están las acuaporinas presentes en los sistemas? Esas son preguntas abiertas. Entonces recordemos un poco lo que debemos haber visto todos, que es una membrana biológica, y uno está acostumbrado a decir que los grandes solutos no cargados no pueden atravesarla, lo mismo que pequeños solutos cargados, principalmente los iones, y que la única manera de bajar esta baja permeabilidad que tiene prácticamente, que es no poder atravesar la membrana, es introducir transportadores o canales iónicos que hacen que entonces puedan atravesarla. En el otro extremo vamos a tener una alta permeabilidad a gases, agua y también solutos pequeños no cargados. La gran revolución es que siempre se pensó que de esto no era necesaria la presencia de un poro o una proteína transportadora, y ahora sabemos que sí lo hay, y nuevamente se modifican los valores de permeabilidad teniendo en cuenta la presencia o ausencia de estos transportadores específicos. Las acuaporinas son pequeñas, proteínas transmembrana, están muy conservadas, son muy ubicuas, las encontramos en todos los reinos, y están conformadas por 4 monómeros que, a diferencia de un canal iónico, no forman la pared del poro por donde pasa el ion, sino por el contrario, cada uno de estos monómeros funciona como un transportador de agua. La estructura se asemeja mucho a un reloj de arena, en el cual hay una zona de constricción que se da principalmente en la zona central de la bicapa, o sea, si uno hace un corte vemos como una cierta simetría, y donde hay una serie de aminoácidos muy, muy conservados que son los que dictaminan que puedan pasar las moléculas de agua. Cuando uno considera el pasaje, por dónde pasa el agua, tanto en sistemas animales como en modelos animales o vegetales, siempre se habla de conceptos que, si bien son similares, también tienen algunas instancias todavía no bien resueltas, que es cuál es el peso que tiene la vía celular con respecto a el pasaje de agua por entre las células, que en plantas se sabe que se denomina apoplasto. O sea, todos los intersticios que quedan entre las células, además de la pared celular, es una vía que ofrece muy poca resistencia al pasaje de agua, y solamente es limitada cuando hay un refuerzo por suberización, estructuras complejas en la endodermis, que obligan al pasaje por la vía celular para llegar a la vasculatura. El otro pasaje que nosotros conocemos es el de la vía celular, que implica el movimiento por simplasto, teniendo en cuenta presencia o no de plasmodesmos, o sea que el agua puede atravesar las membranas biológicas o luego desplazarse a través de los plasmodesmos. Siempre se le dio más relevancia a la vía del apoplasto por su baja resistencia comparada con la vía celular. Entonces la pregunta del millón es cómo impactan las acuaporinas en esta capacidad de transporte. Cuando nosotros estudiamos el suelo continuo planta-atmósfera, la manera más gráfica es tener como una especie de circuito desde el suelo hacia la atmósfera, en donde vamos a tener diferentes componentes que ofrecen una mayor o menor resistencia al pasaje de agua. Históricamente uno habla de la conductancia de la hoja, la conductancia hidráulica de la hoja, y cómo está muy regulada por la conductancia estomática, siendo la apertura y cierre de los estomas lo que más afectan el transporte de agua. Bueno, la presencia de acuaporinas lo que hace es replantear, no solamente a nivel de la vía de la hoja, sino también a nivel de la vía de la raíz, cuánto impacta la vía celular, y si yo tengo de alguna manera una resistencia variable, que es tener más o menos acuaporinas presentes en la vía celular, y que esto compitiera con el apoplasto. Ya sea, no necesariamente porque
tenga un flujo igual o tan fuerte como el apoplasto, eso hay que analizarlo en cada una de las especies, sino porque además es muy, muy regulable y muy disparadora de mecanismos de señalización. Entonces, resumiendo, uno tiene un flujo y tiene una fuerza impulsora. Y esa fuerza impulsora va a determinar cuán grande es ese flujo. Ahora, si yo tengo en cuenta también esta variable que es la conductancia, ya sea para una célula y ver cómo cambia de volumen, o para un órgano, un tejido, o la planta entera, voy a tener en cuenta entonces que en base a lo que acabo de explicar, tengo altas chances de poder modular la conductividad hidráulica, que es lo que me permite establecer cuán fácil o difícil le resulta al agua transportarse antes para atravesar todo un órgano, o la permeabilidad osmótica, más sencillo, cuando nos referimos a un sistema mucho más sencillo, que es una célula, en donde la membrana la membrana plasmática es la que ofrece cambios en la permeabilidad osmótica si es que tiene o no tiene acuaporinas que permitan el pasaje de agua. Dentro de las plantas encontramos un número muy importante de acuaporinas, diferentes familias o subfamilias de acuaporinas, y lo que sí, nosotros hemos estudiado las que son NIP, TIPS y PIPS. Hoy me voy a dedicar principalmente a lo que son las PIPS, porque son acuaporinas que son mayoritarias para el transporte de agua, mientras NIP y SIP transportan también solutos. Y vamos a ver nuestros avances en la temática gracias a los aportes de nuestro laboratorio y otros con respecto a las PIPS como principales movilizadoras o contribuyentes al transporte de agua a través de la membrana plasmática en células vegetales. Para eso nosotros tenemos acuaporinas como modelo en Arabidopsis thaliana, frutilla y remolacha, que son en remolacha estudiamos a nivel de la raíz, en frutilla a nivel del proceso de maduración, y vamos a empezar con los resultados, vamos a hacer como una especie de pequeño punteo de algunos resultados importantes que les quisiera comentar, en remolacha, en frutilla y a nivel de la proteína y después a nivel de la planta. Obteniendo preparaciones de una purificación de membrana plasmática, ya sea obteniendo vesículas, uno puede obtener una preparación que pueda ser sometida a un gradiente osmótico en un equipo como es este que está graficado acá, de stop flow, que permite a tiempos muy, muy cortos medir por light scattering la dispersión que tiene esta vesícula y que va a cambiar de volumen sometida a un gradiente osmótico. Entonces eso me permite estudiar estos cambios de volumen. Si los cambios de volumen se dan por el pasaje de agua solamente a través de la bicapa lipídica, lo que yo espero tener es una pendiente muy lenta de cambio de volumen, porque es un pasaje que está limitado por esta bicapa. Ahora, si yo tengo proteínas insertas que están especializadas en el transporte de agua, entonces lo que se ve es que el cambio de volumen se produce rápidamente. Entonces lo que se estudia es la pendiente con la cual ocurre este fenómeno. Obviamente también voy a tener que identificar si tengo presentes estas proteínas en la membrana, cómo es la energía de activación, si tengo inhibición por algún bloqueador de acuaporinas, como es en algunos casos el mercurio. Básicamente nosotros lo que hicimos con esta preparación de vesículas de membrana plasmática de raíz de remolacha es estudiar los cambios es estudiar la permeabilidad osmótica, o sea, los cambios de volumen de estas vesículas a diferentes pHs. El segundo paso fue demostrar que efectivamente en una preparación biológica, o sea, las acuaporinas en su membrana nativa, como es la membrana plasmática de la raíz de remolacha, si nosotros acidificábamos el medio interior de las vesículas, veíamos que en esas condiciones la permeabilidad osmótica bajaba, o sea que el cambio de volumen se producía lentamente, hablando de que las acuaporinas estaban cerradas. En cambio, si el pH era alto en el interior, el proceso era más rápido.
O sea que efectivamente esto como la técnica de purificación nos brindaba vesículas de membrana plasmática correctamente orientadas, o sea que no están 50 o 50%, nos indicaban que el sensor estaba del lado citoplasmático. En esta preparación nosotros teníamos mayoritariamente 3 acuaporinas. En ese momento no teníamos el genoma completo de remolacha cuando se hicieron todos estos estudios, pero lo que sabíamos es que estaba bien, muy altamente expresados a nivel del órgano que nosotros estábamos estudiando. Entonces nuestros siguientes trabajos se dedicaron a trabajar en forma separada con las PIP1 y las PIP2, o sea, ya más a nivel molecular. Entonces, para eso lo que utilizamos es un sistema de expresión que se utiliza mucho en canales iónicos, que es los ovocitos de Xenopus. Y sobreexpresamos las acuaporinas y luego sometimos a los ovocitos a un cambio de volumen. Si hay acuaporinas, entonces el cambio de volumen es más rápido que si los ovocitos no tienen las acuaporinas expresadas. Entonces lo que hicimos es utilizar de beta vulgaris la PIP1 y la PIP2. Y lo que veíamos es que cuando inyectábamos la PIP1 no había una permeabilidad alta. Esto después nosotros descubrimos, junto con otros, que eso se debía a que no llegaban a la membrana plasmática. Luego expresábamos la PIP2 y eso veíamos que era sensible a pH, y que luego alcanzaba un valor máximo de permeabilidad osmótica. Pero si coinyectábamos la 1 y la 2, lo que se formaba era un sinergismo, una acción que finalmente se descubrió que era por la formación de heterotetrámeros, o sea, combinación de monómeros de la 1 y de la 2. Y eso lo que hacía era 2 cosas: aumentar dramáticamente la permeabilidad osmótica y correr el sensado de pH. Lo que hacía que si yo tengo una acuaporina sola, prácticamente siempre va a estar abierta, porque es muy raro que el pH citosólico alcance valores tan bajos. Pero si tengo combinación y formando heterotetrámeros, entonces la capacidad de regulación por pH de la acuaporina a nivel citosólico se vuelve más interesante o más fuerte. También trabajamos, como les había indicado, con un modelo que es frutilla, y hicimos todos estudios y unas tesis que salieron muy lindas. Aquí abajo nombro las personas que principalmente colaboraron en cada uno de estos temas. Y estudiamos entonces también la PIP1 de Fragacia ananasa y la PIP2 tanto a nivel de los tejidos como a nivel molecular. Les voy a mostrar la parte a nivel molecular, que es la sobreexpresión de estas acuaporinas, y también se ve exactamente lo mismo, que cuando yo tengo una acuaporina sola, que es la 2,1, no alcanza una permeabilidad tan alta y el sensado del pH es muy ácido, el S50, ¿no? Y cuando tengo la combinación de las 2 acuaporinas, entonces lo que tengo es corrimiento del sensado pH y además una permeabilidad mucho más alta. O sea que esto está bastante diferente. Las PIP son sensibles a pH, y sistemas tan diferentes como la raíz o como la planta y especies tan diferentes como la remolacha y la frutilla muestran una misma respuesta. Más adelante lo que hicimos es marcar la FAPIP1, la FAPIP2, y ver exactamente esto, que fue, por supuesto, en otros trabajos también se hizo, de otros autores de otros grupos de investigación, que si tengo la 1,1 sola, la razón por la cual la permeabilidad es baja es porque no llega a la membrana y queda marcada intracelularmente. Cuando tengo la 2, la acuaporina de tipo 2, llega a la membrana y la localización entonces es en la membrana plasmática y tengo una permeabilidad alta. Y cuando hago la coexpresión, la 1, que no había llegado a la membrana, ahora es capaz de llegar a la membrana y tiene una permeabilidad más alta. Entonces esto ayuda a ver la localización y la funcionalidad, o sea, la capacidad de aumentar la permeabilidad osmótica. El siguiente paso fue a introducir una mutante de la PIP2 para ver si podíamos ver la contribución de la PIP1 separada de la PIP2, sabiendo que esto era difícil porque estaba formando heterotetrámeros. El problema que tuvimos con este mutante es que la mutante que hicimos de la PIP2 quedó atrapada
intraversicularmente. No llegaba a membrana plasmática, entonces nos daba una permeabilidad baja. Lo que sí podíamos hacer era que combinada con la 1, estas dos mutantes llegaban a la membrana, y también esto está chequeado con que si lo que hacíamos era ver que ubicara la PIP2, la PIP1, la PIP2 combinada con esta mutante llega a la membrana. Entonces quiere decir que son capaces de llegar a la membrana las dos. Entonces lo que teníamos era como una especie de rompecabezas. Teníamos la 1 que no llegaba a la membrana, la mutante que no llegaba a la membrana, la 2 que llegaba a la membrana. Y sabíamos que estas dos mezclas sí llegaban a la membrana, la coexpresión de las salvajes y la 1 con la mutante. Entonces, como teníamos dos datos, que era la localización y la actividad, lo que hicimos es jugar con las concentraciones que inyectábamos en cada una de las combinaciones, ya sea de las dos salvajes o de la 1 con la mutante. Y después lo que hicimos fue aplicar un modelo matemático para justamente ver si podíamos discernir cómo era que se producía esta conformación de heterotetrámeros, y calcular también en qué condiciones el ajuste daba mejor para demostrar cómo es la permeabilidad de la que es homotetrámero con respecto a la que es homotetrámero, y por ahí calcular la permeabilidad de la 1 que no había podido ser calculada. Entonces, parte de nuestros resultados permitieron demostrar que la FAPIP1 tiene capacidad de transporte al agua, que la 2, cuando está formando un heterotetrámero, está como exacerbada esa capacidad de transportar al agua, y que este juego entre el pH y la coexpresión de acuaporinas, al combinarse, lo que hacen es aumentar la plasticidad de la respuesta en cuanto a la capacidad de transportar agua que tiene la membrana. Publicamos un hermoso resumen en el 2015, que lo que habla es justamente de hablar de una PIP2 que actúa como únicamente moduladora o como facilitadora en el transporte de agua, y nuestra propuesta es que en realidad uno, más que mirar la PIP2, lo que tiene que hacer es mirar el par de PIP1 y PIP2 por esta formación de heterotetrámeros. Y lo que se ve en la literatura, nosotros revisamos lo que pasa en Arabidopsis, maíz y raíz, es que uno puede encontrar pares, y cuando miras las expresiones ve que hay, cuando dos acuaporinas de este tipo aumentan frente a un estímulo, también pueden disminuir o se pueden mantener igual, entonces que vale la teoría de los pares. Ahora bien, eso es a nivel molecular. Ahora, cuando nos analizamos la raíz como un órgano complejo, ¿qué pasa con la capacidad de transferencia de agua? ¿Hay alguna posibilidad de ver esa capacidad de ajuste a través de las acuaporinas? Brevemente les voy a mostrar algunos resultados. Ahora lo que vamos a ver es la conductancia hidráulica, y para eso vamos a cambiar la fuerza impulsora, utilizando como sistema someter a beta vulgaris, que es una halófita, a una situación de estrés. Para eso salinidad, sabemos que es muy, muy, muy tolerante, entonces vamos a ver que si en esta situación en la cual tenemos un gradiente, en una situación control, donde tenemos solución Howland, lo vemos reemplazado por una solución salina, entonces disminuimos el gradiente, vamos a ver cómo eso repercute sobre la conductividad hidráulica. En estos experimentos, son experimentos que se someten en diferentes tiempos, la solución salina, y se van a medir también parámetros de biomasa, conductividad estomática, etcétera, para ver el efecto total sobre la planta. Lo primero que hicimos es barrer desde 4 hasta 48 horas, verificar que en los tiempos cortos no hubiera suberización, o sea, no hubiera ninguna alteración a nivel del corte, de toda la trayectoria de los pasos a nivel radial, porque si no eso involucraría que el cambio del EP, o sea, de la conductividad hidráulica, es porque cambiaron las vías, no porque cambió la conductividad hidráulica debido a las acuaporinas. Y lo que vimos es que la conductividad hidráulica baja dramáticamente luego de haber sometido a un estrés salino, independientemente del tiempo. Entonces lo que hicimos, este trabajo es más complejo, pero les voy a resumir, es ver las acuaporinas que más se expresan, que son la 2,2, la 2,1, 2,2 y la 1,1, y vemos que se mantienen alto. Vamos a analizar solamente la parte de las primeras 4 horas,
a diferencia de lo que pasaría con un estrés que es solamente osmótico, que es en presencia de PEC, donde no hay iones, entonces la raíz es como, entre comillas, no sabe manejar ese estrés, y entonces las aquaponinas caen dramáticamente. A nosotros nos interesa esta ventana de 4 horas. Entonces lo que hicimos es mirar para abajo, o sea, en lugar de 200, bajar a 150, a 100 y a 50 milimolar el estrés salino, simplemente para esperar ver si había una respuesta lineal de la misma manera que lo tenemos en la conductancia estomática, en el potencial hídrico de la hoja, es decir, que a medida que incremento la sal, lo que veo es una caída de la conductancia estomática. Para nuestra sorpresa, esto no es así. En el caso de la conductividad hidráulica de la raíz, funciona como una especie de switch on-off, o sea que pasa de valores altos a bajar dramáticamente su valor. Lo que vimos también, este trabajo obviamente más largo, pero yo les estoy puntualizando las cosas por falta de tiempo más interesantes, es que tuvimos acceso, gracias a un intercambio con el grupo de Aroca en España, de anticuerpos que podían determinar la forma fosforilada y desfosforilada de la PIP2, que sabemos que es importante en la capacidad de transportar agua, y lo que vemos es en forma muy linda que también se ve esta caída abrupta de una forma con respecto a la otra, hablando de la dinámica que tienen las aquaporinas en esta respuesta al estrés salino. O sea que es completamente diferente esta acción on-off a la que se ve en la caída más lineal de la parte aérea. Tenemos resultados también que apuntan a una participación de bombas, o sea que no es solamente aquaporinas, sino que es la integración de la información de toda la vía celular. ¿Qué sigue después en esto? Como mencioné, estudios de asociación de las aquaporinas y el transporte activo, estudiar en profundidad la dinámica hidráulica que hay de conversación entre la parte de raíz y vástago, y a nivel más molecular nos interesan aplicar, que ya hemos empezado, técnicas electrofisiológicas para estudiar los mecanismos de gatillado, o sea, de compuerta, de apertura y cierre de las aquaporinas frente a pH, calcio y otros mecanismos como la fosforilación y desfosforilación que son conocidos. Brevemente les quisiera mostrar algunos experimentos de otra línea que desarrollamos de relaciones hídricas y que se refieren a un estudio que llevamos a cabo hace un par de años y que está dando muy lindos frutos y que tiene que ver con estudio a nivel de forestación del periodo de implantación, o sea, los primeros 60 días de ventana crítica que hay desde el momento en que el plantín es llevado a campo y que debe sobrevivir y adaptarse con su entorno, porque se riega una sola vez, que es el momento de la implantación, y después se deja y tiene que ganar una cierta altura para poder ganarle a la maleza, y a pesar de que uno pueda tener clones resistentes y todos los que se consiguen para, en este caso el trabajo se hizo en el eucaliptus, esta ventana muchas veces produce un rendimiento que es malo debido a esta ventana crítica. Entonces, lo que se utiliza en forestación son unos geles que se agregan junto al plantín en el momento en que se produce la implantación, que actúan como retenedores de agua, y esa retención de agua hace que esa ventana crítica no sea tan dramática y el plantín se desarrolle con éxito. El proyecto nuestro fue incorporarle nutrientes a estos geles de manera de hacer una fertilización más sustentable. En lugar de utilizar grandes cantidades de fertilizante, proponer que uno podía obtener un paquete de gel con nutrientes, y esos nutrientes entonces ser efectivos porque le proveen en ese momento de implantación las necesidades ideales para que se produzca un buen desarrollo. Y bueno, tenemos que pudimos entonces lograr utilizar este superabsorbente como vehículo carrier,
acá están parte de los experimentos que fueron publicados en una revista hace menos de 2 años, y donde tuvimos estudios de conductancia estomática, de altura. Brevemente, esto es el gel con VAL, que vendrían a ser los nutrientes, esto es VAL solo, esto es el gel solo, y este es el control solo. Ven los cambios y el impacto que tiene, que es extremadamente positivo, y que en situaciones de restricción hídrica eso se acompaña con una ventaja, dado que esto es línea continua irrigación. Cuando no hay irrigación, la planta es capaz de recuperarse porque porque cuando en el momento de ese periodo de restricción de agua, la presencia del gel y los nutrientes no fueron tóxicos, sino todo lo contrario. Y ahora, más recientemente, José María Chaín, bajo la dirección de Irene Baroli de nuestro grupo, lo que hace es pensamos en una propuesta, en colaboración con INTECH, de bacterias beneficiosas para ser introducidas en este gel. Se hizo una selección de estas bacterias y se logró que las mismas sobrevivieran en el gel, y ya se tienen resultados que enviamos a publicar, donde muestran que hay mejoras en cuanto a la biomasa que se obtiene, además de estudios que se hicieron tanto en invernáculo con cámara de crecimiento como en invernáculo. Y para continuar este proyecto que está andando muy bien, pensamos en lo que es liberación lenta como propuesta para acoplar a lo del gel. Si bien se escapa a lo de las acoprinas, tiene que ver con relaciones hídricas y les da a ustedes un marco de las propuestas que existen en este momento en nuestro laboratorio. ¿Cuáles son las conclusiones? Nosotros tenemos que hace un par de años publicamos una revisión donde decíamos que las acoprinas eran una pieza más en este pequeño rompecabezas que es los procesos en donde están involucrados los fenómenos osmóticos, y estamos muy contentos de haber aportado al conocimiento, incorporando algunas piezas más de este gran rompecabezas. Lamentablemente ahora, en tiempos de pandemia, este rompecabezas es mucho más complejo y mucho más difícil de visibilizar por todas las complicaciones que han surgido, pero sin embargo, con tiempo y paciencia y poniéndole un gran esfuerzo, seguramente lo vamos a poder responder. Le doy muchas gracias a todos y todas, y estoy dispuesta a recibir preguntas. No sé si fui muy rápido. Estuvo perfecto, Gaby, gracias. Muchas gracias, Gabriela. La verdad, súper interesante tu seminario. Y bueno, ahora tenemos un rato, está abierto el micrófono para quienes quieran hacer preguntas, o si quieren hacerlas por chat también es una opción, aprovechando que está Gabriela acá con nosotras. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Bueno, buenísima la charla y súper clara, sobre todo para mí, por ejemplo, que está bien, soy bióloga, pero de fisiología no, no tengo tanto. Pero quería saber si los estudios los están haciendo solo en eucaliptus, estos últimos estudios que comentaste, y si hay chances de hacer en especies nativas o... Sí. El año pasado participamos en una colaboración con Corina Graciano, que es de la Universidad de La Plata, y fuimos juntas a un congreso en Bariloche, donde eran todas especies forestales y también había mucho de bosques nativos. Y dado que estos geles se están probando en especies nativos, en bosques nativos, ¿es una pregunta o es un audio? Escucho un sonido. Ahí desapareció. Bueno, como decía, hay especies que ya están probadas que no les va bien, entre comillas, con el gel, y el gel es bueno, sobre todo en lugares donde la disponibilidad, o sea, hay déficit hídrico. Cuando vos pones el gel y el régimen hídrico en el lugar que lo pones es bueno, no ves el impacto del gel. Ahora, cuando hay déficit hídrico, entonces el gel se ve muy bien. Y sí, nosotros tuvimos 2 o 3 personas que se acercaron a nosotros para preguntarnos, y nosotros dijimos que sí, pero viste esas cosas que a veces se conectan con vos, pero
nosotros dijimos, sí, te damos el gel, te damos los nutrientes y hagan las pruebas. O sea que estamos dispuestas a participar en proyectos que tengan que ver con bosques nativos. Sí, pues sería muy interesante probar los Nastrocerus en ciprés, que bueno, está en una zona de estrés y el pino le está ganando bastante. Y Fantástico, sí. para fomentar ese tipo de estudios sería interesante. Sí, dale, sí, me escriben y perfecto. Ya, yo en realidad trabajo con Lenga, pero tengo amigos y hay una estudiante mía de doctorado que está estudiando en Nastrocerus y por ahí se podría hacer algunas pruebas. Lamentablemente nosotros, yo vivo acá en Mendoza y no tenemos viveros, pero ahí estoy en contacto con gente de Bolsón y eso, que por ahí sería interesante hacer algo en Nastrocerus. Muchas gracias. Hay una pregunta que estoy leyendo de María Valeria Lara, que dice que quiere saber si las PI podrían interactuar con otras proteínas regulatorias del citoesqueleto. Sí, hay mucha información. Ahora me acuerdo de un trabajo muy, muy lindo que hay en Visión, por ejemplo, donde en las distintas etapas embrionarias tienen una correlación perfecta de acople y desacople con otras proteínas, incluso transportadoras. Sí, hay mucho hecho y muy interesante. ¿Podría hacer una descripción breve de cómo son los experimentos de medición de la conductividad hidráulica o estomática para aquellos que no tenemos experiencia en fisio-vegetal? Sí, para medir la conductancia hidráulica, a ver, creo que hay un dibujito, yo no sé si tengo que compartir nuevamente la pantalla. Sí. Habría que compartirla de nuevo. Pero Sí. ahí vemos tus diapositivas. Sí, ¿ahí las ven? Sí, nada más que la vemos con Sí. la página de notas. Sí, porque estoy buscando yo rápidamente, a ver si encuentro. La estoy buscando porque tengo otro monitor, pero ahora estoy haciendo lío. A ver. Ahí está. Sí, funcionó. Aquí está. La conductancia estomática se mide con un porómetro, que es como si fuera un brochecito, que lo que hace es tener una pequeña camarita, muy, muy pequeña, entonces lo que te mide es el intercambio de vapor gaseoso. Entonces, en realidad lo que ves es humedad relativa, presión de vapor generada porque el estoma está abierto. Es una manera muy sencilla de explicarlo desde ya, ¿no? Y la conductancia hidráulica se mide con lo que se conoce como bomba de Scolander, que lo que es un dispositivo que es una pequeña cámara que encierra, vos lo que tenés es un tubo Falcon a la raíz entera, acá te queda sostenida la raíz con un sello, ¿no? Y se pone como una pasta de dentista para evitar las pérdidas de aire, y entonces lo que se hace es inyecta gas, y el gas lo que va a hacer es desplazar todo este líquido, ¿no? Por el interior de toda la vasculatura, y entonces como esto está acá montado con un capilar, que no sé si se ve muy bien, acá se ve el capilar, entonces vos lo que vas a tener es que la columna de savia cinemática empieza a subir. Y entonces lo que haces es tomar el tiempo que tarda esto en subir, y entonces obtenés un valor X para una presión dada. Entonces después lo que haces es, repetís esto y le aplicás una segunda presión y obtenés los datos de flujo. Y después aplicás una tercera presión y obtenés los datos de flujo. Esto está hecho por diferentes grupos de investigación en diferentes lugares del mundo, o sea que es una técnica que está corroborada. Y entonces después lo que haces es, como tenés flujo en función de presión, la pendiente es lo que te da la conductividad hidráulica. Entonces este es un valor que te permite a vos saber que si hay mucha resistencia en el pasaje de agua a través de toda la raíz, entonces esto va a tener una pendiente mucho más baja. ¿Está bien? Lo que te cambia es la pendiente. Ahí está. Y bueno, ahora me perdí. Descripción de la conductancia, experiencias sobre gel salta. Escuché experiencias donde el gel salta al ir perdiendo humedad y se lo mostraban como una debilidad del sistema. Bueno, no entiendo qué querés decir con que el gel salta. Patricia, ¿no querés conectarte? Patricia. ¿Está Patricia?
No la... Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí te te escuchamos. escucho. Sí. Yo no me dedico a esto, soy bióloga, pero trabajo con nativas y con propagación básicamente, y bueno, haciendo un poco de bioprospección, buscamos lectinas o buscamos alguna proteína de interés, por eso también me interesó la charla, Sí. para tener un punto de vista más fisiológico, la cual agradezco porque fue muy clara. No, yo quería consultar porque en uno de los congresos en el que usaban esta metodología como de como paquetes de geles para hidratar en casos de restauración, Sí. me decían como que la planta, lo que no lograban controlar es el tiempo de absorción de ese agua por la planta, como que perdía mucha humedad de golpe y que cuando iban al día siguiente el gel se les había ido como del hoyo de donde habían implantado trasplantado el plantín, no sé si se entiende. Sí, se entiende. La verdad, a nosotros no nos pasó, tal vez puede ser muy, entre comillas, especie dependiente, la demanda que tenga, la corriente transpiratoria, el consumo de agua que tenga, que vos sabés que es muy diferente. No sé, tendría que verlo, no tengo ningún problema en que me pases la información y si hay necesidad de estudiarlo. Nosotros, en nuestro sistema no lo vimos, y fíjate que ya llevamos un par de años, tenemos una publicación y otra que acabamos de enviar, y están dando bastante bien. Así que no tenemos esa problemática. Perfecto, gracias. ¿Qué evidencias experimentales existen sobre el transporte de especies reactivas del oxígeno, particularmente peróxido, a través de PIPs en raíces o en otros órganos? Bueno, hay un grupo que es el de José Esteves, que está en Leluar, que tiene algunas evidencias de acuaporinas involucradas en el transporte de peróxido. También hay grupos afuera que hablan de transporte de gases, incluyendo óxido nítrico, que también es muy interesante, y peróxido a nivel de los estomas, el grupo de Schroeder en California. O sea que sí, hay gases, es muy interesante el tema. ¿Tenés ideas? Sí. Gaby, ahí te interrumpo, yo justo ahí se salteó una pregunta. En realidad era una pregunta doble. La primera decía que si se sabe, vos mostraste unos resultados muy contundentes de la actividad de la PIP2 cuando estaba fosforilada o desfosforilada, y si se sabe quiénes son si hay una familia ya descrita que las regula por fosforilación. Y la segunda pregunta era si existirían evidencias de que podrían las acuaporinas migrar, por ejemplo, de la parte aérea a la raíz para tratar de actuar en caso de estrés salino y que se regulen de esa manera. ¿Las de la raíz? Sí. Ok. Bueno, sí. Vamos por parte. La fosforilación de las acuaporinas está muy estudiada, mejor dicho, hay mucha información, no es que está muy estudiada, hay muchísima información y hay de todo, no están todas las vías de señalización, hay casos tal vez donde mejor están estudiadas las vías de señalización con fosforilación es en la CUP2 animal, que está en el túbulo colector del riñón. Eso es un ejemplo clarísimo. Y en realidad, en ese caso, las acuaporinas, la CUP2, está a nivel intravesicular y por un mecanismo de señalización hormonal y que determina cambios en fosforilación, hace que la acuaporina, las vesículas migren a la membrana plasmática, y eso aumenta la permeabilidad de la membrana. Entonces, ahí tenés una situación. Después tenés efectos de fosforilación asociados a justamente el reciclado de la acuaporina que está en la membrana y que vuelve a una vesícula o vuelve a la membrana. Y después tenés, para hacer la cosa mucho más compleja, eventos de fosforilación que están asociados a cierre y apertura del canal. O sea, de la misma manera que yo lo que mostré del pH, también hay evidencias que el estado de fosforilación determinan que una acuaporina se abre o se cierra. Entonces, te imaginás que si tenés todo ese lío, entre comillas, con respecto a cuáles son, cuál es el rol, si vendría a ser un rol de trafficking o un rol de apertura y cierre, todas las cadenas de señalización son extremadamente complejas y en eso no hay tanta información. Y después la pregunta era cómo repercute la presencia de acuaporinas en la raíz, en la parte aérea, ¿era? ¿Que me decías? Claro, sí,
si de alguna manera para poder atender a un estrés a nivel de la raíz, podría ser que acudan acuaporinas de la parte aérea a la raíz, por ejemplo, que haya un tráfico. ¿Tráfico de acuaporinas? No, yo no Sí. creo que sea necesario un tráfico de acuaporinas. Porque las acuaporinas en raíz hay acuaporinas que están en todos lados y hay acuaporinas que son extremadamente específicas. Por ejemplo, hay acuaporinas que solamente están en estomas y hay acuaporinas que solamente están en polen, y hay otras acuaporinas que la misma acuaporina vos la encontrás en raíz, en hoja, o sea que es muy ubicua dentro de la planta. En realidad lo que se está pensando más que una migración es qué significado tiene que una planta como la remolacha, que es muy resistente, es muy halotolerante, o sea, la halófita es una subespecie de remolacha que es, en realidad es la originaria, ¿qué es lo que hace que sea tan versátil y que vos la pongas en una situación con una gran cantidad de sal y tenga una capacidad de respuesta extremadamente rápida? Entonces, hasta ahora siempre se pensó en todo lo que es señalización y todo lo que es iones, y nunca se pensó que el agua podría llegar a tener, a través de las acuaporinas, un papel importante en ese proceso de señalización. Te voy a dar un ejemplo. Que eso no está bien dilucidado, digamos, en lo que es el movimiento de la hidráulica dentro de la raíz, ¿no? Vos lo que sabés es que el agua es absorbida a través del pelo radical, tiene que atravesar el parénquima y después va a la vasculatura. ¿De qué manera el hecho de que esté exacerbada con muchas acuaporinas y mucha actividad en una vía celular, eso ayuda? Además de todas las señales que le pueden llegar a la parte aérea. Eso no está así tan dilucidado, de específicamente la función que tiene es esta, porque pasa esto, porque pasa este evento, y estos mecanismos de señalización. Lo que sí ves que pasa, a grosso modo, se produce una caída muy fuerte de la conductancia hidráulica, se produce un cambio muy fuerte del nivel de las acuaporinas, de un tipo o de otro, pero todavía son piezas así como mezcladitas, ¿no? Que no tenés toda la figura. Gracias, muchas gracias. Sí. Acá hay otra pregunta más que dice, si tenés idea de si las acuaporinas pueden estar unidas covalentemente en los tetrámeros formados en membrana plasmática. Es de Karina Tripodi esta pregunta. Y además si existe alguna... Sí, yo no la veo la pregunta, entonces, a ver, sí, está más abajo, pero me parece que había una pregunta. Las acuaporinas pueden estar unidas en los tetrámeros, además existe interacción con componentes. Ah, sí, me faltan las teclas, dice. Bueno, hay acuaporinas. Ahora escucho eco. Ahí está. Hay acuaporinas que, eso se ve en la lente de la córnea, que pueden formar como si fueran puentes entre una membrana y otra. O sea, se producen la unión de un tetrámero con la unión de un tetrámero de otra membrana. Es muy probable que si eso ocurre en ciertas acuaporinas, también pueda ser que una acuaporina de una vacuola, esto no está probado, o si lo está, no leí el trabajo, no lo encontré, que eso también puede llegar a pasar, ¿no? De que una acuaporina de una membrana forme como una especie de caño porque se une a otra acuaporina. La otra es arreglos, eso lo hace otra acuaporina, que forma arreglos como si fueran grandes parches. Eso lo hace una acuaporina que se ubica en el cerebro, el ACUP4. Y hay una isoforma y otra isoforma, y de acuerdo a las isoformas que hay, vos lo que tenés son todos arreglos más complejos de toda una serie de acuaporinas. Entonces sí, hay uniones muy, muy complejas que pueden tomar las acuaporinas. Y existen interacción con componentes de la pared celular, regulación hormonal. Hay algunas evidencias, hay un trabajo muy lindo de un grupo que muestra toda la parte de formación del pelo radical y que ve señalización hormonal involucrada. Y con pared celular no tengo los trabajos así como para mencionártelos como te estoy mencionando los otros.
La remolacha, aclimatación, 200 milimolar, ¿se aclimata a esa concentración? Sí, es increíble. Yo no sé si pudieron ver, a ver si tengo las imágenes, si puedo rápidamente encontrar las imágenes, pero si ven la diapositiva, donde mostré en hidroponía, se ve clarito. A ver. Tengo que compartirles. Me doy cuenta que estoy hablando y no se los estoy compartiendo. Ahí está, a ver. Fíjense, 200 milimolar de calcio, perdón, de cloruro de sodio, cae, pierde totalmente turgencia y después se recupera perfecto. ¿Está bien? O sea que sí, yo tengo una recuperación. O sea, es impresionante, tiene una tolerancia altísima. A ver, se aclimata la planta si es sobre la regulación de las acoporinas y la expansión celular. ¿Participarían en ese ajuste de ingreso de agua a la célula? Vuelvo a repetir que hay un trabajo muy lindo de crecimiento de los pelos radicales y a nivel de la raíz, donde tienen un modelito incluso de cómo se produce ese crecimiento que está muy bueno, que si te interesa, Claudia, te lo busco y me escribís y te lo paso. Curiosa y de ignorante, las PIP que solo comentaste que transportan mayormente agua, ¿qué diferencia tienen a nivel estructural con las NIP o las SIP? ¿Estructuralmente son un poro? ¿Cómo hacen para solo transportar agua y que no transporten algún otro soluto pequeño? Bueno, a ver, vuelvo otra vez. Ahí está. ¿Se acuerdan que les dije que cada monómero era un canal por sí solo? A diferencia de un canal iónico, que en general, los canales que son tetrámeros pueden ser más hexámeros, pueden ser estructuras más complejas, los monómeros son las paredes y acá es por donde pasa, ¿no? El ion. Aquí está pasando por esta boquita más chiquitita, que está dentro del monómero. Eso está dibujado acá, o sea, acá está la acuaporina abierta, ¿no? Para que ustedes vean todos los segmentos transmembrana, acá está plegada, y acá, esta zona de acá está representada acá, y entonces acá lo que tenemos es un lugar de restricción de tamaño que hace que tenga un vestíbulo, que es este que está acá arriba, ¿no? Grande, donde están todas las moléculas de agua, y acá pueden entrar como si fuera en forma de fila india, y después acá del otro lado hay un gran vestíbulo. Si yo hago una mutación en esta zona de acá, que es la zona de restricción, convierto en esta acuaporina que transporta agua en una acuaporina que puede transportar un soluto. O sea, es así, eso está demostrado en muchos trabajos. Disculpa, Gaby, que te interrumpa, es que estamos viendo la versión de presentador y no vemos dónde está señalando. ¿No ven dónde estoy señalando? ¿No ven ahí? No. A ver, vuelvo otra vez. Ahí estamos viendo el cursor. ¿Ahora sí? Ahí se fue. Ahí sí. ¿Ahora sí lo ven? Sí, ahí lo ven. Perfecto. Perdón, a ver, ¿ahora? ¿Ahora lo ven? Ahora sí. ¿Ahora lo ven? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vuelvo a repetir, acá tienen el monómero, acá tienen el lugar más conservado, que si ustedes ven acá está desplegada, y acá está plegada la acuaporina, entonces este loop y este loop son los que conforman esta zona bien conservada, y esta zona está representada aquí. Entonces lo que veo es que todo este lugar es la zona que es la que determina no solamente la reorientación del dipolo y la parte electrostática que tiene que ver con cómo se mueven en fila india las moléculas de agua, sino que está acá lo que estaba mencionando, que es la zona de restricción, ¿no? Y que hace que pueda pasar la molécula de agua. Si yo hago un cambio y hago una mutación, y cambio la secuencia y le pongo la de una acuaporina que transporta soluto, la acuaporina se transforma en una acuaporina que transporta soluto. O sea que es así
así de bien estudiado está el problema. Y ahora me olvidé cuál era la otra pregunta. No me acuerdo si había alguna otra cosa más que querían saber con respecto a esto. Sí puede transportar un soluto y entonces se puede transformar en una acuaporina transportadora de solutos. No sé si eso contesta. Ahí apareció al final otra pregunta de Mercedes Labarte que dice si probaron geles. Sí, ahí está. Probaron estos geles en cultivos extensivos y los costos de fabricación son viables para el uso comercial. Sí, son muy viables. Si mirás el trabajo que nosotros publicamos, justamente lo que buscamos es una formulación que fuera muy barata y muy accesible como para que fuera sustentable. Si querés podés escribirnos y te podemos dar el material. En cultivos, a ver, sé que los geles se utilizan incluso mucho en horticultura, pero la idea de ponerle bacterias o de ponerle nutrientes no estaba. O sea, la idea era simplemente como, entre comillas, un pañal o un protector para el manejo de la parte hídrica. Y yo creo que el problema fue en que las primeras propuestas que se hicieron eran tóxicas, o sea, fue que en realidad nos vinieron a consultar a nosotros porque no encontraban esa concentración. O sea, lo que hacían era, si vos creas un ambiente y no pones la concentración adecuada de nutrientes, en la medida que tenés pérdida o ganancia de agua, también podés llegar a tener un problema de intoxicar a la raíz. Entonces, encontrar esa formulación no fue una cosa fácil. Yo sabía que iba a gustar también la parte de, así que minimicé un poco, hice una cosa de balanza con el tema de las acoponinas porque pensé que iba a interesar también esta parte más de aplicación, ¿no? Bárbaro, me dice que quieren el trabajo, les pido que me escriban, me manden un mail, está la página web, creo que en donde las chicas me hicieron una pequeña biografía mía, ahí incluí la página web, si no la encuentran en Exactas, y me escriben y yo les paso las referencias que a ustedes les interesen. Si no, también podemos que nos escriban al mail del grupo, así vos nos envías a nosotros. Claro. Claro, me parece perfecto. El trabajo. Sí, me parece perfecto. Está buenísimo, bárbaro. Listo. ¿Hay más preguntas? ¿No? Bueno, les agradecemos a todos a todos y todas haber estado presente acá en el seminario y a Gabriel especialmente por sumarse a la iniciativa y por el seminario de hoy, que fue sumamente interesante. Los esperamos el lunes que viene con un nuevo seminario. Y por favor, ¿cómo? La presentará Laura Las Peñas, de DIC de Córdoba, donde nos hablará el próximo lunes sobre diversidad de cactáceas, de cactus, sobre aspectos genéticos, morfológicos y también ecológicos. Bueno, gracias y gracias, Gaby. Nos estamos viendo, gracias a todos y todas, y una muy linda experiencia y me parece que estas cosas son muy estimulantes. Gracias, hasta el lunes.